Saludos desde el estudio de Carlos Paz Televisión, soy Aren Capelo. Gracias por acompañarnos de nuevo una noche más en Visión Política. Caro, bienvenida. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre está muy en boga cuando sale algún tema, que es la Carta Orgánica. Aquí la tenemos. Estuvimos charlando de paso con nuestros invitados sobre los tipos de Carta Orgánica. Tenemos dos versiones. Yo tengo una más linda. Claro. Bueno, y para poner en perspectiva estos temas, ¿quiénes nos van a estar acompañando hoy? Hoy nos acompañan por segunda vez el presidente del Consejo de Representantes, obviamente tenía que estar, Walter Gisper. También nos acompaña, es nuestra primera vez, el concejal Omar Ruiz. Nos acompaña un gran vecino de muchísima trayectoria acá en Carlos Paz. La mayoría, creo, de los ciudadanos carlospacenses hemos tenido algún contacto con él. Su participación en el ámbito legislativo, digamos, también es ampliamente conocida, es el señor Gustavo Roque. Nos acompaña también como nuestra periodista invitada, Janina Flandín, del semanario Bamba, redactora, y está de visita esta noche Gisela Ezeiza, que es la encargada del área de prensa de la municipalidad. Así es, bueno, así que comenzamos esta hora interactiva de Visión Política en el aire ya. Argentina necesitaba un mapa de integración nacional y calcarlo como cuando éramos chicos, y que nunca más se nos borre de nuestras retinas y nuestro corazón. Argentina necesitaba de la industria nacional y ahora vamos por los clientes internacionales para que haya más trabajo argentino. Argentina necesita de las economías regionales, como el agua, y que produzcan cada vez más, porque también el mundo las necesita, como el agua. Dijimos que éramos el último país del mapa, pero estamos dando vuelta a todo. Y además, el Mapamundi también da vueltas. Ahora viene la vuelta que nos toca a nosotros, te lo aseguro. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini. Moratoria municipal del 23 de septiembre al 18 de noviembre. Señor vecino, regularice su deuda. 90% de descuento de interés por pago contado. Y desde el 75% al 20% por pago en cuotas. El gobierno de la ciudad puso en marcha un plan especial de pago de deudas tributarias que permite a los vecinos acceder a un mecanismo fácil y beneficioso para ponerse al día con el municipio. Para mayor información se puede consultar en www.villacarlospaz.gov.ar o en el Palacio 16 de Julio. Gobierno de la ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Vos más que nadie sabés todo lo que puede aportarle Córdoba al país. Por eso te invito a sumar todo tu ingenio, tu educación y tu trabajo para que juntos cambiemos la Argentina. Hoy quiero pedirles a todos los productores cordobeses que siembren tranquilos todo lo que puedan sembrar, porque vamos a eliminar las retenciones, abrir las exportaciones, quitar la tasa vial. Actualizaremos el precio de la leche y construiremos la infraestructura que Córdoba necesita para ser el polo agroproductivo que puede y merece ser. Córdoba es todo lo que queremos, pero también es todo lo que podemos. Y desde aquí hoy podemos cambiar la Argentina. Mario Negri, Javier Preto, diputados nacionales por Córdoba. Vamos juntos, cambiemos. Lista 503. Hay 6 listas, pero solo la nuestra se planta ante la impunidad del poder. Aunque no le gusten a muchos lo que nosotros hacemos, que es estar junto a la clase trabajadora, a la juventud, en sus movilizaciones, tenemos el derecho legítimo. Aunque no le guste, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Necesitamos tu apoyo para dar fuerza a la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud, en el Congreso y en las calles. Del Caño Presidente, Bregman Vice, lista 137, Frente de Izquierda. El 25 de octubre no des un cheque en blanco. Votá a los candidatos de Compromiso Federal.
Edgar Müller, Silvia Zubillaga, Diputados Nacionales, Distrito Córdoba. Adolfo Rodríguez Sá, Presidente, Alianza Compromiso Federal, lista 133. Desde el 1 de septiembre, un nuevo centro de atención comercial de PEC te espera en Avenida Colón 1420, a una cuadra de la Central de Policía. Un cómodo espacio donde la atención es integral para que resuelvas todos tus trámites en un solo lugar. A partir del 1 de septiembre, dejarán de realizarse las gestiones comerciales en el edificio central. Así avanza PEC, cerca del usuario. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. No estoy hablando del gobierno, no. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. No vamos a ser pasivos como este gobierno, no. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Yo te digo lo que voy a hacer con el país. Yo te digo mis propuestas. Scioli y Macri, ¿qué dicen de esto? El cambio no es una propuesta. Las propuestas son el cambio. Massa Presidente. Sergio Massa Presidente, Gustavo Sáenz Vicepresidente, unidos por una nueva alternativa, lista 138. Bueno, y como todas las noches te invitamos a participar, a que seas parte de esta mesa de debate de Visión Política en nuestras redes sociales, a través de nuestras redes sociales, que es Visión Política CPTV en Facebook y @VisionPolCPTV en nuestro Twitter. Escribinos, envíanos tu comentario, tu pregunta, y lo vamos a estar leyendo desde aquí. También, para aquellos que no tienen la señal todavía de Carlos Paz Televisión, saben bien que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook por el servicio de streaming a través de internet. Bueno, ya estamos aquí en la mesa con el abogado, el doctor, así me comentó recién, dice doctor Omar Ruiz. Él es actual concejal de Carlos Paz Unido. Omar Ruiz, bienvenido a Visión Política. Gracias por la invitación. Buenas noches, Omar. La primera pregunta creo que nos surge como obligada es, de hecho, ¿cómo surge tu participación en esta iniciativa por la confección de una carta orgánica? Del 2007 es la carta orgánica, ¿no es cierto? Y en todo caso, en ese momento, ¿cuáles fueron los antecedentes? ¿Sobre qué antecedentes partieron? ¿Sobre qué tipo de documentos? Bueno, lo primero que me parece importante decir es que formo parte de una generación política que comparto con Walter Gisper, con Esteban Avilés y con muchos otros dirigentes, que ya en los años 80 y en los 90 soñábamos con una ciudad que tuviera un ordenamiento jurídico propio. Hasta ese momento la ciudad se regía por la Ley Orgánica Municipal, que es una ley provincial. Sí. Córdoba es una provincia donde el municipalismo está muy desarrollado y faculta a las ciudades de más de 10.000 habitantes como la nuestra en ese momento a dictar su carta orgánica. La carta orgánica es la constitución de la ciudad, podríamos decirlo en otros términos, es la hoja de ruta con la cual nos tenemos que manejar hacia el futuro. Y esa generación de la que soy parte se propuso esto y se logró. Cuando fui concejal allá por los 90 presenté un proyecto de ordenanza como otros y pudimos en primera instancia en el plan de la villa, en el año 1997 y 98, en ese momento el intendente Eduardo Conde, avanzar y aprobar en el plan de la villa la carta orgánica como un anhelo, como un proyecto. Luego se pudo avanzar en el Consejo Deliberante de ese entonces y se aprobó la convocatoria y en el 2007 coincidimos los tres espacios políticos, el que lidera Esteban, el que lidera Walter y el que lidero yo, pudimos formar una mayoría en la Convención Constituyente y así pudimos cumplir este sueño, que no solo era un sueño nuestro, sino de la sociedad de Villa Carlos Paz, y que si uno hace un balance
del 2007 a la fecha, creo que hemos tenido importantes desarrollos en materia institucional, siempre acompañado por una gran herramienta. Ahora venimos con Walter del lanzamiento del eje urbano ambiental del plan estratégico. La Carta Orgánica es hermana de la planificación estratégica, es decir, van juntas, tienen que trabajar juntas. Entonces hay un gobierno, que en este caso lo lidera Esteban, que ya en el 2011 con Walter nos propusimos cumplir la Carta Orgánica, primer compromiso con la sociedad. Se cumplieron muchos y muchas de sus disposiciones y estamos muy conformes con la Carta Orgánica que tenemos. Les podría decir que es una de las más avanzadas, si no la más avanzada en el país. Yo te iba a preguntar, digamos, puntualmente, porque bueno, esto depende del consenso y del diálogo y seguramente habrá disensos y uno tiene que aceptar cuestiones con las que por ahí no acuerda del todo. Ya han pasado unos años desde el dictado de la Carta Orgánica. ¿En qué cuestiones te verías como, o aspectos verías como positivos de la Carta Orgánica y en cuáles encontrás como diferencias en relación a... Claro. Bueno, yo creo que la Carta Orgánica tiene un gran avance en materia de derechos. Al ser una constitución tiene dos partes claramente distinguibles. Por un lado la parte que se denomina dogmática, que es donde están todas las declaraciones, los derechos de los vecinos de Villa Carlos Paz. Ahí hubo un gran avance, desde lo que luego fue el matrimonio igualitario hasta el derecho a la ciudad, el derecho a la estética urbana. Uno dice la estética urbana, bueno, no se puede hacer cualquier cosa en la ciudad. El vecino tiene derecho a opinar sobre la estética de la ciudad, en materia de infraestructura, los temas pendientes, el turismo, los derechos ambientales, el derecho a la participación. ¿Cómo ha sido el tema de la aplicación de la Carta Orgánica, sobre todo respecto, por ejemplo, a ese punto, tema de la estética urbana? ¿Cómo lo has visto la aplicación desde que entró en vigencia en 2008 hasta ahora? Bueno, ahora no recuerdo un caso en particular, pero recuerdo que, por ejemplo, el avión Mirage que se colocó cerca de la municipalidad despertó una polémica. A algunos les gustaba y a otros no. Y no hubo una consulta previa a los vecinos. Bueno, ese es uno de los aspectos que hay que reglamentar. La Carta Orgánica son las grandes definiciones. El Consejo que pasó avanzó en varias reglamentaciones y en el que ya estamos trabajando para completar muchas de estas instituciones. Entonces, cuando uno habla de estética, dice, bueno, la gente tiene que ser consultada, es el derecho a la monumentalidad, que también se llama. Es decir, si al frente de mi casa me van a poner el monumento de una determinada persona o personaje o alguien, yo tengo derecho a opinar, digamos. Y este es un poco, por señalar un aspecto que quizás es más, que es menor, digamos, a temas más importantes en la ciudad, como es el desarrollo económico. Yo vengo de presentar el proyecto de creación del parque industrial en el Consejo para reglamentar algo que además aprobó el eje económico turístico del plan el año pasado. Bueno, destacar con la presidencia de Walter Gisper en el Consejo, se avanzó mucho en algunas reglamentaciones, código de ética, declaraciones juradas públicas. La Carta Orgánica decía que había que declarar el patrimonio de los funcionarios, pero no decía si esa declaración tenía que ser pública o no. El Consejo anterior avanzó con una ordenanza que dice que deben ser públicas y hoy están publicadas. Eso tiene que ver con avances en materia de transparencia. Tenemos pendiente la ordenanza de acceso a la información pública. Se creó una figura como el auditor de gestión que ayuda al Consejo a tener elementos para analizar el presupuesto. Está pendiente el defensor de oficio para defender a los vecinos que le aplican una multa o le labran un acta, bueno, alguien que los defienda. ¿Qué importancia tendría el defensor del oficio? Justamente con Caro estábamos revisando sobre los temas que vamos a hablar, como siempre hacemos el briefing del programa. De estas instituciones. Claro, y decimos, el tema del defensor de oficio, ¿y sabes en qué lo pensamos? El tema, ¿cuál sería el impacto respecto a debates que se están dando hoy a nivel sociopolítico, como puede ser la prestación, por ejemplo, de servicios, ¿no es cierto?, en la ciudad? ¿Cuál sería la importancia?
Bueno, yo creo que vos me preguntabas recién un poco una suerte de balance, Sí. los avances. Bueno, el presupuesto participativo, que es una de las experiencias más avanzadas y que me tocó desde la Secretaría coordinarlo con Luis Piñero, tiene resultados concretos, palpables, obras concretas y servicios para los vecinos. Ahora, cuando uno dice, bueno, estamos prácticamente por cumplir una década esta Carta Orgánica, y uno piensa, bueno, hay que modificar algunas cuestiones. Decirles que con Walter y con Esteban estamos avanzando en un diálogo político y yo diría que en un 90% hay acuerdo para avanzar, y ya lo va a decir Walter también, en una reforma de la Carta Orgánica a una década. Reformaríamos esto. Una cuestión de reforma, porque hay como tres enmiendas en caso de... Hay dos sistemas de reforma, o por convención, que la gente tiene que votar convencionales constituyentes, que trabajan en forma gratuita durante un lapso de tiempo que establece el Consejo, o por enmienda, que solamente se pueden modificar 2 artículos. Y después igual la sociedad tiene que votar a favor o en contra. Entonces nos parece mucho más práctico avanzar con una convocatoria. Esto lo hemos hablado en el bloque de Carlos Paz Unido, lo hemos charlado a fondo con Walter, con Esteban, y la idea es primero plantear la necesidad. Creemos que hay una serie de artículos. Recién hablábamos del defensor de oficio. Bueno, probablemente esa Carta Orgánica tiene un momento histórico donde había un gran reclamo de control sobre la actividad política y sobre el gobierno de ese momento. Entonces hay una cantidad de instituciones, defensor de oficio, ente de control de servicios públicos, defensor del pueblo, tribunal de cuentas, auditor de gestión, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente haya que coordinar mejor esas figuras, las competencias, para que no haya superposición, para que cumplan sus funciones. Y así otros aspectos que seguramente los vamos a ir completando, pero lo importante es que el gobierno de Carlos Paz Unido impulsó la Carta Orgánica en el 2007, la empezó a cumplir en el 2011, hemos avanzado muchísimo. Se votó el Defensor del Pueblo en el 2013, algo en lo cual no se creía y se logró. Y ahora nuevamente estamos proponiendo abrir un proceso de debate para construir los consensos sobre una reforma. Es decir, estamos hablando de un gobierno que acompaña la dinámica de la sociedad. Ahora vamos a seguir con ese tema muy interesante, pero tenemos una pregunta de nuestra periodista invitada, Janina Flandín, del semanario Vamos, semanario que también ha sido un ícono aquí en la ciudad. Janina, buenas noches, bienvenida a Visión Política. Bienvenidos, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación. En este caso, Omar, te quería preguntar puntualmente cuáles son aquellos artículos y aquellos puntos en los que hacen más hincapié en esto de plantear la reforma. Recién hablabas de, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, sería por ahí el modo de elección, y también el tema del ente regulador de servicios públicos, sí sería por una falta de poder ponerlo en práctica, y que muchas veces puede resultar, de hecho se ha justificado en algunos casos, como demasiado caro o demasiado costoso. Bueno, la reforma que queremos llevar adelante no es una reforma en particular por una institución. Creemos, la tradición jurídica en Argentina dice que las constituciones no se deben modificar cada tantos años, sino que deben permanecer en el tiempo, ¿no? Esto son opiniones. Es la doctrina. La doctrina, digamos. Sí, yo creo que tiene más que ver con una cuestión de sensibilidad política, esto de reforzar las instituciones y por ahí esto del estar modificando de acuerdo a las circunstancias. Es verdad que las circunstancias a veces llaman a hacer una revisión, digamos, de la cuestión. Sí, bueno, justamente yo creo que quizás si uno revisa la historia, bueno, los cambios sociales y los procesos históricos iban como más lentos. En una ciudad como Villa Carlos Paz, muy cosmopolita, con una gran dinámica, con un gobierno que recientemente ha sido acompañado por más del 60% de la población, habla a las claras de la necesidad de acompañar cambios sociales, económicos. Recién en el plan de la villa se planteó un tema que no está en la Carta Orgánica, que es el área metropolitana. ¿Cómo sería eso? Bueno, el área metropolitana, estamos hablando de la ciudad de Córdoba, estamos hablando de los municipios vecinos a Córdoba, donde Villa Carlos Paz es el más importante,
En una provincia de 2.700.000 habitantes, hay 1.700.000 en el área metropolitana. Entonces, la necesidad de establecer relaciones y avanzar en la gestión de distintos temas de manera conjunta. Pensemos en el transporte, pensemos en los temas ambientales, en el tránsito. Nosotros tenemos el lago San Roque, la necesidad de reflotar lo que fue el Comité de Cuenca para darle un abordaje con los municipios y comunas vecinos. Es decir, así como Córdoba es el eje de la región metropolitana, Villa Carlos Paz es el eje de esta microrregión. De esta microrregión. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que así como hay temas nuevos, como puede ser el del área metropolitana, yo lo decía en el mismo sentido que vos lo planteabas con tu pregunta, creo que en materia de los entes de control, donde vemos el defensor del pueblo, el auditor de gestión, el tribunal de cuentas, el defensor de oficio, el ente de control de servicios públicos, seguramente ahí habrá que abrir un debate para ver cuáles son las instituciones que necesitamos para los próximos años y que tengan un efectivo control sobre la actividad de gobierno y sobre la actividad pública. Esto significaría a lo mejor, de alguna manera, el debate, interpretando a lo mejor la pregunta de la colega, de si el defensor debiera ser electo por el pueblo o propuesto por el Ejecutivo y a lo mejor de alguna manera aprobado, por así decirlo, por el Consejo Deliberante. Nuestra Carta Orgánica innovó mucho en este sentido. Es la única ciudad en Argentina, y le diría uno de los pocos casos en el mundo, donde el defensor del pueblo es electo por... En general, el defensor del pueblo, que es una figura creada en Suecia y que se expandió por el mundo, generalmente es una persona designada por acuerdo legislativo, no votada en elección directa a través de partidos políticos. Este es un tema que ha sido polémico, es decir, se aprobó la Carta Orgánica, se puso en funcionamiento la figura, se hizo la elección, el defensor del pueblo cobra el mismo sueldo que el intendente. Hay un defensor adjunto de niños, niñas y adolescentes y uno se pregunta, bueno, ¿es necesaria esa figura, dos figuras? Es decir, creo que son uno de los temas en que hay que abrir el debate. Creo que hay otros temas nuevos como este del área metropolitana y seguramente creo que el presupuesto participativo tiene que tener una mejor definición en la Carta Orgánica. No está desarrollado como desde mi punto de vista debería estarlo. Nosotros hemos avanzado desde el gobierno con reglamentaciones para asegurar un porcentaje, así en los tiempos y para los próximos gobiernos está la obligación de todos los gobiernos de dedicarle un porcentaje del presupuesto a la participación para que los vecinos decidan obras. Tenemos una pregunta de Gustavo Roque. Él es un vecino de aquí, de nuestra ciudad, que ha tenido vasta experiencia en lo que es la actividad legislativa, incluso ha sido reconocido por el Consejo de Representantes de nuestra ciudad por su compromiso con la actividad legislativa en la ciudad. Gustavo, bienvenido a Visión Política. Muchísimas gracias, bien hallado como dicen los españoles, ¿no? Yo lo que quiero significar es, en muchas cosas estoy de acuerdo con mi amigo Ruiz, pero en otras tengo otro punto de vista que es el que da la experiencia. Hemos tenido desacuerdos con el tema del defensor del pueblo. Yo creo que, a contrario censo de lo que opina el actual presidente del Consejo y constituyente, yo creo que debe ser por concurso y oposición de antecedente para evitar esta lucha política intestina, que si el partido, como lo hizo Avilés, éticamente no presentó candidatos, tampoco lo sea para que otro, que sea de otro partido, no haga más que entorpecer la labor del legislativo. Y resultados a la vista. Otra cosa que quiero poner de manifiesto antes que la memoria me esté tocando con el alemán, quiero saber de parte del amigo Ruiz que si es necesario un control sobre otro, yo diría con que haya contralor en vez de control, sería mucho más eficiente. Entonces, soy autor, por decirlo de alguna manera, el proyecto lo presentó un concejal amigo mío que ya no está en el Consejo, me refiero, los dos artículos, el 182 y el 183 de la Carta Orgánica, que se manifiesta sobre la creación del ente de control de los servicios públicos. Es una superposición de controles y yo veo que la ciudad cada vez está menos controlada. Es una cuestión que quiero ponerlo de manifiesto para que cuando se trate el tema de la Carta Orgánica me diga si corresponde que esto se profundice más con la seriedad que siempre han tratado estos casos. Bueno,
Para que la gente también conozca cómo es el mecanismo. El Consejo tiene que declarar la necesidad de la reforma y ahí puede declarar una necesidad de reformar la Carta Orgánica de manera total o parcial. Sí. Si es parcial, hay que hacer la lista de artículos y creo que lo que dice Roque lo comparto. Me parece que hoy por hoy lo que hay que hacer es identificar aquellos temas que pueden ser polémicos o que creemos que no funcionan bien, y una vez que se declara eso, abrir un debate acerca, y van a ser los futuros constituyentes los que definan qué tipo de reforma se le hace. En el caso del defensor hay distintos sistemas. Roque propone concursos, en otros casos se hacen audiencias públicas y la oposición o los partidos políticos presentan candidaturas de perfiles más independientes, porque es cierto, como acá se decía, que el defensor sea propuesto por un partido político también genera una situación donde muchas veces se puede perder la imparcialidad de una figura que debe cumplir una función determinada. Entonces, creo que es un tema que estamos iniciando y que en los próximos meses, en otras oportunidades, podremos profundizar los debates acerca de cada una de las instituciones. Hoy debemos hacer un análisis acerca de qué hay que reformar y lograr los acuerdos entre las fuerzas políticas para que el Consejo sancione la necesidad de reformar y luego el intendente establezca la fecha de elecciones. Ajá. Me parece, sí, como que nos tendríamos que ir despidiendo, Omar, porque los tiempos, cuando te hacen así, ¿viste? Una pregunta, y estamos en octubre y son las elecciones, y hay que hacerla. ¿Por qué candidato vamos? Bueno, nuestro partido forma parte de Cambiemos y fundamentalmente lo que yo opino es que la ciudadanía se tiene que involucrar en estos últimos meses. En estas últimas semanas hubo un debate presidencial. Eso es un tema que incluso también debemos incorporar en la Carta Orgánica Municipal, la obligatoriedad de los debates en las elecciones de intendente, por ejemplo. Las PASO, tuvimos PASO a nivel nacional y también la Carta Orgánica Municipal podría debatir la conveniencia o no de que tengamos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en nuestra ciudad para todos los partidos políticos. Así que bueno, hay una gran agenda por delante. Sí, cuestión de cómo instalar por ahí los debates está muy bueno, pero la participación de la gente, porque creo que tuvo más rating el partido del domingo que el debate, digamos. Bueno, eso es cuestionable. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Es un zapping. Tenemos una última pregunta, porque si no la productora nos va a matar. De Gustavo Roque, nuestro invitado vecinal. Vamos. Más que una pregunta, Ruiz, yo hago una sugerencia, porque estás en el Consejo y está presente mi amigo Walter Gisbert, es de que desde ahora empecemos a concientizar o concienciar, como se dice en el diccionario, a las personas comunes, como el caso mío, como de otros que tienen interés por la cosa pública, que sin ser funcionarios empecemos a participar en aquello que yo una vez le presenté como el foro cívico o el club cívico o alguna cosa de esa naturaleza, para que empecemos a tener más tiempo para elaborar y poder escuchar la opinión del otro. Y como dice Sócrates, la opinión no es ni buena ni mala, es solamente con la intención con que se produce. Bueno, nuestro gobierno ha garantizado, lo dije recién, el plan de la villa. Ahora está la oportunidad de participar en el debate del perfil urbano ambiental que queremos para la ciudad. Está el presupuesto participativo. Seguramente puede haber otras herramientas que sean válidas, las iremos discutiendo hacia adelante, pero en nuestra ciudad y con nuestro gobierno la participación está garantizada. Bueno, Omar, la última, Caro hace un par de programas atrás, implementó unas preguntas cortitas y al pie, que era para cuando estábamos haciendo una puta. Un ping-pong. Una bien cortita. Sí. ¿Por sí o por no? Yo digo Omar Ruiz, próximo intendente. Va a ser una tercera. No lo tengo decidido. Bueno, muy bien. Ni sí ni no lo tengo decidido todavía. Seguramente será algo que veremos en el transcurso del quehacer político de nuestra ciudad. Omar, muchísimas gracias por habernos visitado aquí. Seguramente te vamos a tener de nuevo para dialogar sobre los temas que conciernen a nuestra ciudad. Estuve muy cómodo, muchas gracias por la invitación y bueno, cuando ustedes dispongan, vuelvo. Gracias a vos. Gracias.
Bueno, nosotros nos vamos a un corte, ¿eh? Y quédate ahí que enseguida regresamos con más Visión Política. Enseguida tenemos al licenciado Walter Gisper, es presidente del Consejo de Representantes y ha sido una de las autoridades que participó en la conformación de esta Carta Orgánica Municipal para dialogar un poquito más sobre este tema tan importante para nosotros. Corte y enseguida regresamos. Argentina necesitaba un mapa de integración nacional y calcarlo como cuando éramos chicos, y que nunca más se nos borre de nuestras retinas y nuestro corazón. Argentina necesitaba de la industria nacional y ahora vamos por los clientes internacionales para que haya más trabajo argentino. Argentina necesita de las economías regionales, como el agua, y que produzcan cada vez más, porque también el mundo las necesita, como el agua. Dijimos que éramos el último país del mapa, pero estamos dando vuelta a todo. Y además, el Mapamundi también da vueltas. Ahora viene la vuelta que nos toca a nosotros, te lo aseguro. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini. Moratoria municipal del 23 de septiembre al 18 de noviembre. Señor vecino, regularice su deuda. 90% de descuento de interés por pago contado. Y desde el 75% al 20% por pago en cuotas. El gobierno de la ciudad puso en marcha un plan especial de pago de deudas tributarias que permite a los vecinos acceder a un mecanismo fácil y beneficioso para ponerse al día con el municipio. Para mayor información se puede consultar en www.villacarlospaz.gov.ar o en el Palacio 16 de Julio. Gobierno de la ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Vos más que nadie sabés todo lo que puede aportarle Córdoba al país. Por eso te invito a sumar todo tu ingenio, tu educación y tu trabajo para que juntos cambiemos la Argentina. Hoy quiero pedirles a todos los productores cordobeses que siembren tranquilos todo lo que puedan sembrar, porque vamos a eliminar las retenciones, abrir las exportaciones, quitar la tasa vial. Actualizaremos el precio de la leche y construiremos la infraestructura que Córdoba necesita para ser el polo agroproductivo que puede y merece ser. Córdoba es todo lo que queremos, pero también es todo lo que podemos. Y desde aquí hoy podemos cambiar la Argentina. Mario Negri, Javier Preto, diputados nacionales por Córdoba. Vamos juntos, cambiemos. Lista 503. Hay 6 listas, pero solo la nuestra se planta ante la impunidad del poder. Aunque no le gusten a muchos lo que nosotros hacemos, que es estar junto a la clase trabajadora, a la juventud, en sus movilizaciones, tenemos el derecho legítimo. Aunque no le guste, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Necesitamos tu apoyo para dar fuerza a la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud, en el Congreso y en las calles. Del Caño Presidente, Bregman Vice, lista 137, Frente de Izquierda. El 25 de octubre no des un cheque en blanco. Votá a los candidatos de Compromiso Federal. Edgar Müller, Silvia Zubizaga, Diputados Nacionales, Distrito Córdoba. Adolfo Rodríguez Sá, Presidente, Alianza Compromiso Federal, lista 133. Desde el 1 de septiembre, un nuevo centro de atención comercial de PEC te espera en Avenida Colón 1420, a una cuadra de la Central de Policía. Un cómodo espacio donde la atención es integral para que resuelvas todos tus trámites en un solo lugar. A partir del 1 de septiembre, dejarán de realizarse las gestiones comerciales en el edificio central. Así avanza PEC, cerca del usuario. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. No estoy hablando del gobierno, no. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas
ejército, fuerza aérea y marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. No vamos a ser pasivos como este gobierno, no. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Yo te digo lo que voy a hacer con el país. Yo te digo mis propuestas. Scioli y Macri, ¿qué dicen de esto? El cambio no es una propuesta. Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Sergio Massa presidente, Gustavo Sáenz vicepresidente, Unidos por una nueva alternativa, lista 138. Seguimos en otro bloque de Visión Política. Acordate de seguirnos a través de las redes sociales Visión Política CPT. Bueno, ya está acá con nosotros el licenciado Walter Gisper, es presidente del Consejo Representante de la Ciudad de Villa Carlos Paz por segundo periodo. Walter, bienvenido. ¿Cómo les va? De nuevo a Visión Política. Es el primer invitado que viene por segunda vez, Caro, a Visión Política. Bueno. Bienvenido, Walter. Preguntarte, en tu caso, fuiste vicepresidente de la Convención Constituyente. Tuve ese honor. Actualmente sos presidente del Consejo. El honor más grande que tuve en mi vida política es estar en la Convención. Eso es como que está en el trofeo que está en el centro. Sería, no es el trofeo, pero ha sido en mi actividad política el momento más lindo. Que tiene que ver con la capacidad de cambiar algo, de trascender de alguna manera. Sí, probablemente hay algo de eso, pero una elección especial para una determinada cuestión. Tuvimos mucho reconocimiento ciudadano. En aquel momento, en el 2007, hubo mucha movida con el tema del debate de la Carta Orgánica y hubo mucho reconocimiento de la gente común por el trabajo que hicieron 20 constituyentes, ¿no? Sí, y que me tocó estar. Tuvo que ver con las circunstancias. También, a 8 años de la redacción de la Carta Orgánica, ¿cómo valoras por ahí el grado de implementación o la capacidad de ordenamiento que ha tenido o no la Carta de la cuestión pública, de la cosa pública? Yo creo que la Carta Orgánica cambió prácticas políticas, ¿no? Yo te voy a dar una cuestión que por ahí no se dice. La Asunción en agosto. Ustedes fíjense que es la única ciudad en el país que asume en agosto y esto le permite, aun cuando hay un cambio de gobierno, que el nuevo gobierno tenga tiempo para planificar la temporada. Otra cuestión de la práctica política, no hay el Consejo de Representantes sigue funcionando en enero y febrero y el periodo no legislativo, por así decirlo, es en julio, ¿no? Y esto es el único en el país, a pesar de que hay otras ciudades turísticas. Creo que esto es muy importante. Además está la cuestión concreta de cómo se conforma la ciudad y los límites que la Carta Orgánica puso. Hoy no notamos, pero seguramente si en la Carta Orgánica no se hubiese establecido los límites de la altura de los edificios, la protección de la montaña, del lago, y hoy a lo mejor tendríamos otra ciudad, no esta. La Carta Orgánica ha construido una ciudad, por supuesto, no todo, pero sí, yo creo que positivamente, ¿no? ¿Qué tiene para decir la gente esa que dice que habiendo artículos en la Carta Orgánica, sobre todo en lo vinculado a lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo mismo se ha, entre comillas, saqueado lo que ha sido el faldeo montañoso de la ciudad? No, por supuesto, como toda norma, no cubre las expectativas de todos, ¿no? Las normas no cubren las expectativas del 100%, porque en general, tocando el tema del faldeo de la montaña, no todos están de acuerdo en que no se haga nada. Hay opiniones que plantean la posibilidad de que algún tipo de actividad se haga en la montaña. En el caso de nuestro gobierno, a partir de la ordenanza que elevó Avilés el año pasado, hemos
declarar la intangibilidad de la montaña, pero hay otras opiniones, ¿no? Las normas no son el 100%, no hay posibilidad de que una norma tenga el 100% de apoyo, pero las normas, los límites, construyen prácticas sociales y políticas, y económicas también. En su momento usted hizo referencia a que de alguna manera no se contaba con el apoyo para hacer una reforma en torno a lo que tenía que ver con la elección de defensor del pueblo. No es la intención nuestra en la entrevista ahora de focalizar en los órganos de control, pero sí un poco de focalizarnos en lo que ha enunciado hace un rato el concejal Omar Ruiz, el tema de la reforma de la Constitución. Sí. ¿Tiene hoy Carlos Paz Unido, tiene hoy el apoyo de la ciudad para plantear una reforma de esta Carta Orgánica? Mira, hay algo que así como yo defiendo la Carta Orgánica, hay temas que no hay que cambiarlos sí o sí. La Junta Electoral, por ejemplo. Nosotros fuimos una elección, un acuerdo político, pero en realidad la Junta Electoral, la Carta Orgánica plantea de que estar conformada por miembros de la justicia. Y la justicia ya determinó que no va conformada, o sea que, aunque sea por eso, hay que hacer una reforma. ¿Usted se refiere al Tribunal Superior de Justicia? Claro, exacto, a la acordada del Tribunal Superior de Justicia. Aunque sea por eso, hay que hacer una reforma, pero hay otras cosas que reformar. Nosotros, por ejemplo, mirá, cuestiones, la asunción del intendente y el Consejo de Representantes es el mismo día. Tuvimos una dificultad, no pudimos cumplir porque el domingo era de elecciones. Sí. ¿No? Es decir, hay cuestiones, excepcionalmente este claro, año sucedió. Exactamente, sucedió. Y estas cuestiones de forma hay que resolverlas. Yo tengo otras ideas sobre que hay que tocar, si es que logramos acá haya consenso para la convención, el tema de la obligatoriedad del tratamiento de la ordenanza, los tiempos, ¿no? Que la experiencia en el Consejo nos demuestra, he cambiado mi opinión sobre algunas cosas que en el 2007 pensaba, hoy tengo otra opinión. En el caso del defensor del pueblo, miren, no lo quiero decir en voz alta, pero yo creo que tiene que desaparecer la figura. ¿Tan drástico así, me parece? Sí, miren que yo fui en el año pasado, cuando se planteó el debate, yo defendí que se hiciera la elección, fundamentalmente porque era una promesa de Carlos Paz Unido. Sí. Y tenía alguna expectativa sobre esta figura. Hoy la verdad creo que no ha estado, más allá de quién está, me parece que no, porque eso no es necesario. ¿No? Se lo pregunto de alguna manera si usted lo está firmando así, de manera contundente, analizando la práctica ahora o analizando la función. Mirá, pero la función, vos fíjate, en todos los lugares donde hay defensores del pueblo, ahora con la experiencia que tenemos nosotros, hay toda una situación muy difícil. Fíjate lo que pasa en el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, que es el otro procedimiento que hay parte de mi fuerza política que coincide en este tema de la elección indirecta, creo que Avilés lo ha expresado, termina en una cuestión de trenza política que produce, que pierde validez la figura. Y otra cosa que también opino, el nivel de crecimiento del Consejo de Representantes tiene que haber tiene que ser con mayor cantidad de crecimiento poblacional. Estamos en 12 concejales, al nivel que tenemos nosotros podemos estar en la próxima elección en 13 o en 14. ¿Asume la posibilidad de agregar un concejal cada 10.000 habitantes? Yo creo que habría que cambiar eso y que sea más, 15 o 20.000 habitantes. Creo que hay que poner... Plantea un total de, creo que de 20 son, concejales. Pero yo creo que hay que... en estos años que ha pasado con las nuevas tecnologías, ustedes fíjense lo que ha cambiado la tecnología del 2007 ahora. Ustedes son gente muy joven, pero en el 2007... En el 2007 no teníamos los elementos tecnológicos de control que tenemos hoy. Fíjense, nosotros en el Consejo ponemos todos los gastos. En el 2007 esto no existía, hay muchos controles de la tecnología. El internet, las fotos, chicos, cuando... hay muchas cosas que hay que cuidarse de no decirlo porque te sacan fotos, hay un control social con la tecnología. Ya no es solamente... ¿Se refiere a algún tipo de publicación que ha estado haciendo algún periodista aquí en la ciudad respecto al uso? No, cualquiera. Yo supongo que sea un vecino que es maltratado por un funcionario. Sí. Hoy puede probarlo. Es decir, un vecino que no es atendido por un funcionario, o un funcionario estaciona en un lugar prohibido. Es denunciable rápidamente. rápidamente. Inmediatamente denunciado.
Y estas son nuevas tecnologías que le dan mayor poder al ciudadano. Y yo lo que sí digo, si hay reforma, la reforma es para darle mayor poder al ciudadano. En ese marco, creo que hay que rediscutir el gasto, si la institución tiene un sentido de beneficio para el ciudadano o no. Y me parece que el defensor del pueblo, y lo dice uno de los 2 concejales que se planteó no reformar en el periodo anterior. Sigo estando convencido que había que votar, porque si no nuestro gobierno hubiese quedado en duda y no hubiese cumplido con una bandera que la levantamos muy fuerte, y muchos que hubiese salido a decir nos proscribieron. Acabó votación, hubo un resultado, y hay un resultado del defensor del pueblo. Personalmente creo que no es bueno el resultado de la actividad del defensor del pueblo, pero no es por esto. Creo que hay que tener en cuenta las nuevas... es la primera vez que lo digo, chicos. Chicos, le quiero decir que es a usted la primera vez que lo digo, que creo que esta institución debería dejarse de lado. Estaba pensando esto, Caro, porque es cierto, el tema de las redes sociales es la primera vez, y esto lo tengo que decir, y lo tengo que decir porque me gusta, es la primera vez que escucho un político de la región provincial, no local, provincial, que hace un planteo sobre el rol de las redes sociales en lo que tiene que ver con el quehacer de la política. La dinámica que imprimen hoy las redes sociales es impresionante. Yo creo que muchos políticos no lo tienen en cuenta y hoy sale un contradicho en términos de minutos en una red social que puede derribar la imagen de cualquier político. Ahora, el planteo sería este, Walter. Esto brinda la posibilidad de exponer, pero ¿brinda acceso? ¿Las redes sociales brindan acceso? ¿Frente a un reclamo? No lo sé, pero yo te voy a decir una cosa. Hoy las redes sociales pueden denunciarte a vos hasta la hipocresía. Sí. ¿No? Es decir, ¿qué habla este? Digo, suponte que alguien me está escuchando, ustedes ponen redes sociales, en este momento, un vecino sin exponerse, sino en forma anónima, ¿qué habla este Gisper si en su vida hizo tal y tal cosa? Es decir, las redes sociales producen, para bien o para mal, con verdades, con mentiras y con verdades, porque también se miente, ¿no es cierto? Pero uno tiene que tener mucho control, sobre todo quienes estamos en la actividad pública, mucho resguardo en nuestro comportamiento, ya no solo político, sino social. Y tiene que ver con la capacidad de hacer públicos actos que son por ahí de índole privada de una persona pública, pues como persona pública que es, o al menos en el cumplimiento de sus funciones, está por ahí sujeta a ser más observado, cosa que no me parece mal, porque uno está asumiendo... Porque yo creo que no solo que no me parece mal, me parece bien, porque quienes estamos en la función pública lo hacemos en forma voluntaria. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a actuar así, es como la declaración de bienes públicos que iba a plantear el mismo ejemplo. Omar lo dijo en el programa de ustedes. Si hubo mucho debate sobre esto, no la seguridad, qué sé yo. Mira, si vos crees que poner en las redes tus bienes te hace inseguro, y no hagas política. Iba a plantear exactamente ese ejemplo, digo, y esta cuestión de publicar los bienes, creo que está planteado en la carta de hacerlo al inicio, y me parece muy bien hacerlo al inicio y a la salida. Todos los años, la ordenanza también. Todos los años. Y está planteado desde antes de esta explosión de la cuestión de las redes sociales y demás. Había que hacer la declaración jurada, la Carta Orgánica no habla de pública, no tuvimos consenso en ese momento. Yo soy un defensor, tanto para que los vecinos sepan y hasta para el propio resguardo. Yo siempre les digo a todos, miren, si uno no tiene que ocultar, lo mejor es que sepan. Yo creo que sí, que tiene que ver con una transparencia y tiene que ver con la consolidación incluso de la institucionalidad, ¿sí? Más allá de que uno considere, digamos, esta división entre... Ahora vamos a tener seguramente una pregunta de nuestra colega Janina Flandín del diario Bamba. ¿Janina? Sí, buenas noches nuevamente. Hola Walter, buenas noches. Hola. En este caso la inquietud tiene que ver con el tema de los servicios públicos. Si este tema de plantear reformar la Carta Orgánica tiene que
¿se va a avanzar o se va a hacer algo en relación a los servicios públicos y a la provisión de los mismos? Puntualmente uno de los temas o uno de los servicios que son más importantes en nuestra ciudad es el agua. A ver. ¿Cómo es el tema? Voy a agregar una cosa antes de que responda, porque el tema de la Carta Orgánica me parece muy pertinente la pregunta porque plantea municipio o cooperativa y la no privatización. Mucho se habló de que en el caso de una reforma podría llegar a privatizarse. ¿Cómo sería el evento? Yo debo decir cuál es mi opinión, ¿no? A ver. Yo creo que está bien como está planteado. Los servicios públicos, desde mi criterio político, están en manos del Estado. Ahora, hay que dar alternativa. ¿Por qué se dio en ese momento la alternativa? Yo voté ese artículo por la tradición que tenía el agua en la ciudad. Es decir, uno debe reconocer la tradición. Personalmente creo que los servicios públicos tienen que estar en manos del Estado. Municipalizarse. En manos del Estado. ¿Cómo se hace la gestión? Esto es una discusión. Pero tiene que estar en manos del Estado. Es decir, fíjense lo que nos pasa con la prestataria que plantea la periodista del Bamba. Están violando la ley con la capitalización. Yo entiendo esto porque la ordenanza dice, porque la Carta Orgánica dice que al precio del agua lo pone el Consejo de Representantes. Están violando la ley, están en un proceso de judicialización, citan una ley de la dictadura militar. Yo digo que es de Onganí, ellos dicen que es de Lanús, como si hubiese alguna diferencia entre un dictador y otro, los dos son dictadores. Pero citan una ley que era para proteger al ciudadano, no a la empresa, porque aquella ley que decía que todos eran socios de la cooperativa era para proteger al ciudadano, y ellos la utilizan para autojustificarse, para poder cobrar una capitalización que de todo punto de vista, desde mi perspectiva, por supuesto, ya lo dirá la justicia en su momento, es ilegal. Porque si le quieren cobrar al socio una capitalización, cóbrenselo por separado del agua. Y además, la capitalización tendría que tener un motivo, hoy no lo tiene. Ahora, con el mismo planteo que hizo nuestra colega periodista del diario Bamba, la cooperativa planteó también respecto a Carlos Paz Gas, dijo, bueno, en realidad el servicio ya está municipalizado, porque la municipalidad tiene la mayoría. ¿No podrían plantear lo mismo ahora que el municipio se hizo cargo del rubro obras? Yo la verdad que lo que diga la cooperativa, dicen tantas cosas, han dicho tantas cosas en estos 4 años que no voy a contar lo que digo. Yo digo lo que yo pienso. Carlos Paz Gas tiene que tener mayoría estatal en las acciones. ¿Y por qué yo planteo no estatizar? Pues yo creo que porque la ley Dromi, que el gobierno kirchnerista estatizó muchas cosas, menos la energía, esto es importante decirlo también. El gas tiene que estar en manos del Estado. Después el Estado verá cómo lo gestiona, pero tiene que estar en manos del Estado. Esto es una opinión que las tengo para todos los servicios públicos. Alguno me dirá, ¿y por qué no propones la recolección de residuos en manos del Estado? Yo fui directivo de Crece, que fue la empresa estatal que Giacomino, en medio de la crisis, en casi 2 meses no levantar la basura, con una empresa estatal y con el gremio en 6 meses la pusimos en funcionamiento. Esa empresa mantuvo el costo del municipio entre 16 y 18 millones de pesos con el enterramiento. Hoy la recolección en Córdoba con el gobierno de Mestre ni saben lo que gastan. Ahora, para cualquier acción de esta tiene que haber un acuerdo político y social, ¿no? Yo en esto soy muy claro. Yo no descarto estatización de ningún servicio, pero tiene que haber un acuerdo político de las fuerzas políticas y social. Y el gobierno tiene que ser cuidadoso, porque el gobierno puede, en nombre solamente de una cuestión doctrinaria, dejar a la gente sin servicios. Pero creo que hay que ir para ese lado. Sí, yo creo que la gente que se opone a que el Estado, que me parece que es una cuestión de principio, que el Estado se haga cargo de las necesidades básicas y que son públicas, es porque le tiene miedo a esto y porque por nuestra trayectoria, digamos, y nuestra cultura, esto de que todo lo que está en manos del Estado parece un elefante muy pesado, una carga, una burocracia y que nunca funciona y que es una... Ahora, el tema es que las empresas que han sido tercerizadas o privatizadas no han dado cuenta de un mejor o más eficiente funcionamiento. Habría que ver cómo cambiamos por ahí esta cultura para que la gente empiece a volver a creer
que el gas, el agua, las cloacas en manos del Estado funcionan mejor. El mismo problema lo tenemos con educación. La gente descree de la educación pública, digamos, y entonces piensa que la educación... Bueno, yo creo, que la educación privada yo no desmiento las dificultades que vos me planteás. Ahora, yo siempre creo que es mejor en control social que en el control privado de los servicios públicos. Siempre es mejor. Ustedes fíjense cuál es la diferencia entre un municipio que lo vota el 70-80% de la población que va a expresarse, con una institución, que en el caso de la privada, que no votan a nadie, o una institución, como es el caso de los prestatarios de agua, donde hay una sola lista hace 30 años. ¿Cuál es el control democrático que hay? Es muy limitado. Bueno, Walter, al final, y ya a pocos días de las elecciones presidenciales, transmitirte la misma pregunta que le hicimos a Omar Ruiz. ¿Cómo ves las elecciones y si has hecho alguna preferencia al respecto? Yo milito en el Frente Cívico está en Cambiemos y yo soy disciplinado en mi fuerza política. En ese caso acompaño... Yo soy obediente. Exactamente, bueno, es la alianza que se ha creado. Milito en un partido político y las decisiones, siempre y cuando no vayan contra mis principios básicos, yo los acepto. ¿Y cómo ves las elecciones? Como veo, creo que en Córdoba va a ganar Cambiemos y da la sensación que en el país las encuestas está primero Scioli, ¿no? Esto es lo que uno, por lo menos lo que escucha, habrá que ver ese día. Pero hay que esperar que la gente vote, ¿no? No hemos acostumbrado tanto a querer saber el resultado antes que la gente... Futurología. Pero bueno, también construye, ¿no? Es una forma de hacer perder la poder de la política. Que las encuestas resuelvan la voluntad popular. Hay que esperar que la gente vote. ¿La gente le hace caso a las encuestas? No. Yo no creo, yo creo que no. Bueno, y yo no sé si preguntarle sobre sus aspiraciones, porque ya sé la respuesta. Y ya te la dije, así que si le vas a preguntar lo mismo que ¿cómo es la relación que hoy mantienen con los concejales adentro de Carlos Paz Unido, teniendo en cuenta estas tensiones a futuro? Hasta ahora muy buena, no aparecen. La verdad que es una discusión externa, no dentro de Carlos Paz Unido, es decir, nosotros no estamos discutiendo. Tiene que ver más, dice usted, con especulaciones. Sí. Más que lo que... Yo se los dije acá, el 2018 les contesto y voy a seguir con la misma tesitura. ¿Vos tenés que esperar hasta 2018? Sí, porque aparte sería irresponsable. Me parece bien. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta de nuestros invitados, agradecerle, Walter, por habernos visitado nuevamente, segunda vez que nos visita. Sí. Ya sin insignia, porque va acompañando el programa. Sí, fue el invitado de nuestro primer programa. Eso voy a ser siempre. Y a su vez siempre es el primer reinvitado. Vamos por la segunda vuelta. Walter, muchísimas gracias. Yo le agradezco a ustedes, los felicito por la continuidad del programa. No es fácil hacer un programa en política en Argentina, sostenerlo el programa, felicitar al canal, al equipo, y la verdad que nos hace bien que haya muchas voces. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos acompañando, ya volvemos con nuestro último bloque, aquí con nuestros invitados, Gustavo Roqués y Janino Flandín, para hablar un poco sobre nuestras entrevistas del día de hoy. Corte y ya volvemos. Argentina necesitaba un mapa de integración nacional y calcarlo como cuando éramos chicos, y que nunca más se nos borre de nuestras retinas y nuestro corazón. Argentina necesitaba de la industria nacional y ahora vamos por los clientes internacionales para que haya más trabajo argentino. Argentina necesita de las economías regionales, como el agua, y que produzcan cada vez más, porque también el mundo las necesita, como el agua. Dijimos que éramos el último país del mapa, pero estamos dando vuelta a todo. Y además, el Mapamundi también da vueltas. Ahora viene la vuelta que nos toca a nosotros, te lo aseguro. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zanini. Moratoria municipal del 23 de septiembre al 18 de noviembre. Señor vecino, regularice su deuda.
90% de descuento de interés por pago contado y desde el 75% al 20% por pago en cuotas. El gobierno de la ciudad puso en marcha un plan especial de pago de deudas tributarias que permite a los vecinos acceder a un mecanismo fácil y beneficioso para ponerse al día con el municipio. Para mayor información se puede consultar en www.villacarlospaz.gov.ar o en el Palacio 16 de Julio. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Vos más que nadie sabés todo lo que puede aportarle Córdoba al país. Por eso te invito a sumar todo tu ingenio, tu educación y tu trabajo para que juntos cambiemos la Argentina. Hoy quiero pedirles a todos los productores cordobeses que siembren tranquilos todo lo que puedan sembrar, porque vamos a eliminar las retenciones, abrir las exportaciones, quitar la tasa vial. Actualizaremos el precio de la leche y construiremos la infraestructura que Córdoba necesita para ser el polo agroproductivo que puede y merece ser. Córdoba es todo lo que queremos, pero también es todo lo que podemos. Y desde aquí hoy podemos cambiar la Argentina. Mario Negri, Javier Preto, diputados nacionales por Córdoba. Vamos juntos, cambiemos. Lista 503. Hay 6 listas, pero solo la nuestra se planta ante la impunidad del poder. Aunque no le gusten a muchos lo que nosotros hacemos, que es estar junto a la clase trabajadora, a la juventud, en sus movilizaciones, tenemos el derecho legítimo. Aunque no le guste, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Necesitamos tu apoyo para dar fuerza a la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud, en el Congreso y en las calles. Del Caño Presidente, Bregman Vice, lista 137, Frente de Izquierda. El 25 de octubre no des un cheque en blanco. Votá a los candidatos de Compromiso Federal. Edgar Müller, Silvia Zubizaga, diputados nacionales, Distrito Córdoba. Adolfo Rodríguez Sá, presidente, Alianza Compromiso Federal, lista 133. Desde el 1 de septiembre, un nuevo centro de atención comercial de PEC te espera en Avenida Colón 1420, a una cuadra de la Central de Policía. Un cómodo espacio donde la atención es integral para que resuelvas todos tus trámites en un solo lugar. A partir del 1 de septiembre dejarán de realizarse las gestiones comerciales en el edificio central. Así avanza PEC, cerca del usuario. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. No estoy hablando del gobierno, no. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. No vamos a ser pasivos como este gobierno, no. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Yo te digo lo que voy a hacer con el país. Yo te digo mis propuestas. Scioli y Macri, ¿qué dicen de esto? El cambio no es una propuesta. Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Sergio Massa presidente, Gustavo Sáenz vicepresidente, Unidos por una nueva alternativa, lista 138. Bueno, último bloque de visión política y aquí estamos con nuestros invitados ahora. Uno de ellos que tiene amplia experiencia en esto, en la Carta Orgánica, que ha sido el epicentro de nuestras entrevistas de esta noche, y es para nosotros un honor estar compartiendo por su experiencia, por su compromiso con la ciudad, Caro. Es un honor con nosotros compartirlo con el señor Gustavo Roque, un vecino, sí, uno de los vecinos más tradicionales. Por razones, primero buenas noches a toda la audiencia y a ustedes en especial que han tenido la gentileza de invitarme. Como me han dicho que tengo tiempo de televisión nada más, entonces vamos a tratar de ser cuetos. Sí, lo que
yo puedo decir acá en la mesa es de que vine a Carlos Paz en noviembre del 58. Sí, ya tenía ya una nena y otra que nació, pero nació con un problema de salud, me vine a vivir a Carlos Paz. Y desde entonces hice de todos los servicios honorables que puede hacer un hombre en el trabajo, los hice. Almacenero, vendedor de pollo, peladero de pollo, es decir, pasé por muchas cosas y en el año 67 puse la oficina de asesoramiento laboral. Sin ser abogado, conseguí el respeto de los abogados, de los contadores públicos nacional, que alguno me denunció por uso indebido del título, cosa que yo nunca lo hice, y fue sobreseído por el Consejo de Ciencias Económicas, merced a que siempre he tratado de andar por el camino como tienen los ferrocarriles, salvo cuando entran en una curva de montaña. Siempre paralela a mi vida, ¿no? Con la de mi señora, a quien le mando saludos. De todas maneras, estoy a disposición de ustedes si quieren hacerme alguna pregunta. Caro, ¿me puedo alcanzar? Sí, la tiene más que leída. Quiero mostrar esto. A ver, porque esto me parece importante toda mostrar. Subrayada, toda anotada, toda estudiada de memoria se la debe saber. A ver si ahí sale, ahí estamos. Toda subrayada. Esta es la convención con la que vino Gustavo. Ahí está. No sé si se puede ver ahí por la luz. Gustavo, ¿qué propuestas tenés para comentarnos sobre esto? Sobre Mira, en el año 1991, cuando se promulgó la ley que permitía la modificación de la Constitución de la provincia de Córdoba, se me dio por redactar una carta orgánica, porque recién se modificaba. Con la ley 8102 se permitía a las poblaciones, como lo dijeron anteriormente, de más de 10.000 habitantes, tener una carta orgánica propia. De esta manera, yo empecé a redactar y tuve un amigo, y digo tuve porque se me adelantó en el paso al más allá, Mariano Albonés, un constitucionalista, y yo diría un jurista, consultado hasta por los jueces, y me corrigió la carta orgánica poniéndole su tinte de doctorado en el derecho. Y la presenté, lo digo públicamente y lo repito, fui el primer ciudadano a título personal, no como partido político, que presentó un proyecto de carta orgánica. Algunas cosas están insertas en la constitución del municipio, yo le llamo la constitución más que carta orgánica, la constitución de nuestra ciudad, que fue elaborada sin yo poder haber sido constituyente. Lamento decirlo que en la nómina que están acá, yo tengo la carta orgánica como la tienen ustedes, donde figuran quiénes son los integrantes de esa convención. Sí, acá le muestro. Mira, ahí y yo les puedo asegurar sin temor de ser vanidoso ni que se me catalogue como tal, que me considero con conocimientos superiores a muchas de estas personas que han sido, porque incluso hay una persona acá, hija de un amigo mío, que cuando yo le pregunté por qué había aceptado, porque lloraba que tenía que ir a la convención. Y me dice, pues yo no sé nada de esto. ¿Y por qué te eligieron? Porque soy afiliada al partido. Creo que eso lo tenemos que cambiar. Incluso un ex intendente aquí también. Un ex intendente también aquí, entre los firmantes. Off the record le comentaba a usted que yo tengo la copia autenticada por la oficial mayor de aquel entonces de la Carta Orgánica Municipal con las 19 firmas, y falta la del ex intendente, ¿no? Del último ex intendente que tuvo, que lamentablemente dejó un vacío, así como en el debate dejó un vacío esta persona que no fue. Y tengo muchas cosas para decir, lo que pasa es que el tiempo me acucia, pero antes de que se me corte el tiempo, que ustedes me digan, Roque, le quiero hacer entrega en la mano de la dama. La dama, no el caballero. Sí, pero le pongo el nombre de los dos. Y esto se trata... Va con dedicatoria. Ahí está, sí, para ustedes. Es un proyecto que hace falta para que, cuando discutamos estas cosas que son importantes, tengamos en cuenta que para que se pueda debatir con seriedad, debe existir una escuela de la democracia. La democracia no se hace sola, se hace con el conocimiento del sano vivir y hacerle ver a la gente que la democracia no es la panacea de los gobiernos. Le explico un poco a la gente, porque por ahí no se puede leer, dice Foro Ateneo o Club Cívico, bases para la creación del Foro Cívico de Villa Carlos Paz. Es la propuesta que está haciendo Gustavo aquí, que sería la creación de un foro cívico. Sí, esto yo lo presenté hace muchos años, pero se me ocurrió redactarlo de esta manera y se lo entregué cuando asumió el amigo Ruiz,
y quedó en contestarme, pero no lo ha hecho hasta el día de la fecha. Entonces creo que a lo mejor tomando estado público por intermedio de ustedes, yo creo que lo lean, y si es de su interés, que me convoquen para explicar esto y cómo se puede financiar. Es decir, el municipio tiene, como lo menciono ahí en el proyecto, articulados de la Carta Orgánica que tienden a propende a la creación de estos tipos de institutos, sí, que es tan válido como puede ser la Casa de la Juventud. Entonces esto es mayor, porque con esto se puede permitir a la ciudadano hacerle entender que la democracia es solamente un sistema de gobierno, que no es la panacea para solucionar todos sus problemas de vivienda y entre otras cosas. Si bien lo dice la Carta Orgánica y lo dice la Constitución Nacional, yo creo que lo que hay que dar es trabajo para que el hombre pueda pagar su vivienda y no darle la vivienda. Yo la cuestiono a la Constitución Nacional. Ustedes dirán quién soy yo para cuestionarla. Soy un ciudadano que se interesa por la cosa pública. Entonces, desde siempre, lamentablemente nunca pude ocupar un cargo electivo, porque creo que la plutocracia está por encima de la democracia en estas instancias. Antes podía llegar un Elpidio González, poder ser vicepresidente de la Nación, ser senador de la Nación, hombre olvidado por el radicalismo, que merced a su trabajo en la legislatura y como vicepresidente de la Nación, dejó claramente que él podía ser un hombre que sin ningún dinero pudo llegar. Hoy si no tiene dinero usted no puede llegar. Entonces la timocracia o la plutocracia, como la quieran llamar, obliga que para poder acceder a un cargo público usted tenga que tener dinero, porque si no la gente no lo conoce. Muy bien, Gustavo, yo supongo ya lo leeremos con más detenimiento. Antes de que la productora nos termine de hacer señales de todas las formas habidas y por haber, necesitamos darle un espacio a Janina. Sí. Antes me gustaría hacer una aclaración, porque es colega, Janina es una de las personas, por lo menos de las colegas con las que yo he dialogado, en lo privado, que más conocimiento tiene de esto, que siempre me ha dado una orientación en lo personal desde que yo comencé, con lo cual también un poco tiene sentido que ella esté aquí. Es más, ella entendía la diferencia de por qué una era roja por supuesto, y grandota y la otra era blanca y chiquita. Claro, para nosotros era una cuestión estética. ¿Cómo ha sido tu análisis? Les digo que falta una más. ¿Una más? Hay tres. Claro, les explico. Está la más chiquita, que es la que imprimieron, los convencionales. Una grande que es blanca y roja, que fue impresa durante el gobierno de Carlos Felpeto, una vez que se puso en vigencia, o se promulgó, mejor dicho, la Carta Orgánica Municipal, y esa que fue después impresa nuevamente por el Consejo de Representantes después de la asunción del actual gobierno de Carlos Paz Unido en el año 2012. ¿Cómo has visto lo que hemos charlado aquí? He visto una serie, dos, mejor dicho, primicias que han tirado los invitados. Por un lado, este hecho de que está casi decidido, se podría decir, la reforma de la Carta, que sería una reforma con una convención constituyente, es decir, que no se va a avanzar únicamente en 2 artículos, una reforma más que importante, volver a llamar a convencionales, que se tendría que hacer mediante elección, poniendo nuevamente en juego este tema de la Junta Electoral Municipal, porque seguimos, lo decía Gisper hace un rato, el hecho de que no tengamos una Junta Electoral Municipal que esté conformada por la justicia, por esta falta de acuerdo de la provincia, hace que directamente debamos conformar una nueva Junta Electoral Municipal que tenga como único fin ver y controlar la elección para las convencionales constituyentes, que van a ser las personas que van a tener en su poder la redacción de la nueva Carta Orgánica. Ahora, está planteado, porque lo planteó Omar y lo planteó Walter, como una necesidad inminente, digamos, y con una seguridad. Lo que yo me preguntaba era por ahí si ellos tienen como la certeza de la necesidad de reformar la Carta Orgánica. Si la demora o tendrá que ver con alguna expectativa en relación a cómo lo tomará el ciudadano. Walter mismo lo dice en un punto, o lo dijo Omar,
que por ahí es que la gente no toma bien esto como esta manipulación de las constituciones, de las cartas orgánicas, hay que ser y por ahí que se esté con Claro. este cuidado, digamos, de ver cómo, si cuentan con el consenso de la gente para hacer esta reforma, todavía no. Sí, También no hay es que el ver que momento. la gente tampoco le gusta la manipulación de las instituciones. Y algunas de las instituciones que están cuestionadas, muy cuestionadas, podría considerarse que están siendo Al manipuladas respecto, ¿cómo has visto? políticamente. Yo creo que el punto más importante de la noche ha sido cuando Walter Hisper se refirió a la figura del defensor del pueblo, que personalmente dijo, incluso voy a decir un pensamiento interno, evidentemente era un pensamiento interno, yo nunca lo escuché. Por eso te algo decía así. que era una noche de primicias. Dijeron Sí. 3 primicias en total. ¿Y eso Por cómo? un lado la Carta Orgánica, por el otro lado el tema del Defensor del Pueblo y en tercer lugar el tema de la cooperativa integral. Ujú. El tema del defensor del pueblo, ¿cómo lo ves a esto? ¿Cómo ver eso? El Defensor del Pueblo tiene como traba, por así decirlo, y esto es una opinión Sí, como personal. profesional, tiene como traba que jamás se dejó de hacer política. Por Carta Orgánica, el Defensor del Pueblo es una figura que no debe ejercer la política partidaria, dice la Carta, y dice también en la ordenanza que lo reglamenta, durante su gestión, su mandato. En este caso, sin hacer política partidaria expresamente, es decir, no ha ido a los actos de la Unión Cívica Radical y demás, pero a criterio creo que de una gran parte de la población y de acuerdo a las decisiones que ha tomado, ha sido una cuestión política o se ha tomado la institución como una cuestión política. ¿Qué se puede ver en ejemplos? Se puede ver en distintas formas en las que ha actuado. En el caso, lo mencionaba Walter recién, de la capitalización de la cooperativa integral, que según el municipio y de acuerdo con su postura, es un avance hacia los derechos, y del otro lado tenés que el Defensor del Pueblo no actúa en ningún momento. Sí, por lo que planteó Walter, digamos, me pareció como importante o relevante desde el punto de vista de lo político, de la política de Estado, es esto de que para él todos los servicios tienen que ser públicos, tienen que estar en manos del Estado, digamos. Claro, ese fue el otro punto, sí. Eso es como una mirada, digamos, como una decisión muy importante a tomar. Es una decisión muy importante a tomar, más que nada teniendo en cuenta la relación municipio-cooperativa. Sí, que hoy es muy tensa. Hoy puede ser muy tensa. El tema es que si se redacta una carta, si esto queda sentado en carta orgánica, esto se legisla hacia futuro, y quiere decir que, digamos, más allá de que hoy puntualmente estamos mirando la cuestión de la cooperativa, históricamente hacia futuro el Estado pues es que se va a tener que hacer cargo cuando sabemos que la moda está en tercerizar, en privatizar. Es una decisión política, pero que afecta al mediano y yo no sé si a largo plazo corto, también. mediano plazo, todo. A ver, Caro, Gustavo recién nos pidió hacer un comentario sobre esto. Sí, sobre el Defensor del Pueblo, hay muchas cosas para hacer comentarios. Yo me le voy a dejar después una copia. Esto se lo presenté a Hisper en febrero, que es la modificación, lo que yo propongo como modificación de la Carta Orgánica. En 1776, Madison apoya una moción de Jefferson en la Constitución de los Estados Unidos y le dice que qué van a hacer cuando el tiempo le tenga que modificar esa Constitución. Dice, para que no se modifique, le vamos a hacer agregados, o sea, enmiendas. Lamentablemente la Carta Orgánica habla de 2 enmiendas para no llamar. Yo creo que sería conveniente tomar la Constitución de los Estados Unidos, ya que Alberdi tuvo mucho que ver con la Constitución del año 76, del 1776 de los Estados Unidos, e insertar, porque la dinamicidad de la vida política y social en el mundo hace que avance una cosa, porque si no vamos a tener que decir, como un amigo mío que tiene 23 siglos de existencia, y decía que las ideas mueren antes que el hombre. Entonces debemos adelantarnos a eso. Y con respecto a la Defensoría del Pueblo, fíjese las incongruencias que tiene. Primero, en un artículo de las atribuciones, cuando habla del intendente, dice que será la remuneración más alta que tiene. Y resulta que por otro lado acá dice que el Defensor del Pueblo va a ganar lo mismo que el intendente, entonces ya no es uno, son 2. Entonces esas son de las tantas cosas que yo las plasmo acá
en estas modificaciones. Y yo soy defensor. En el siglo V, Ciro el Grande, antes de Cristo, ya propuso que tenía, para que no se abusaran las tropas de invasión de la Persia, aquella que después se llamó Persia, entonces tuvo la delicadeza, para salvar su honor de gobernante, de nombrar un consejo que era como la Defensoría del Pueblo hoy. O sea que esto no es nuevo. Y la inmensa mayoría de las cartas orgánicas son designadas por concurso de oposición y antecedentes. Porque lo político es lo contrario de lo que tiene que ser el defensor del pueblo. Zanina, ¿qué opinión tenés sobre esto que comentaba Gustavo respecto a lo que si se debería enmendar o no la carta orgánica? Porque Omar Ruiz plantea una reforma más amplia, digamos, no una especie de enmienda parcial y puntual. Personalmente creo que hay muchos puntos que deben cuestionarse y que deben ponerse nuevamente, que deben hacerse nuevamente. El principal, la Junta Electoral Municipal. No podemos continuar dependiendo de un acuerdo político como fue el acuerdo que tuvieron hace un par de meses en el Consejo de Partidos Políticos. No podemos depender de las ordenanzas hechas entre gallos y medianoche por una cuestión muy simple. Hoy, en esta elección que fue el 28 de junio, no hubo ningún inconveniente. En otra elección, si seguimos de esta manera, puede existir que algún partido sostenga que no es legal el comicio y se caiga todo el proceso eleccionario, por un punto. Por otro punto, pone en riesgo al ser profesionales de acá y al haber sido hecha sobre las fechas a la Junta Electoral Municipal, hizo que en muchos casos, y sobre todo de partidos de la oposición, se cuestionara la labor y se cuestionara cómo trabajó la Junta. Entonces hace que sea mucho más cuestionable que estén todos los partidos viendo quién le cae mejor, quién le cae peor y demás. Me parece que ese es el punto que más se debe debatir y se debe cambiar, por un lado. Por el otro lado, está el ente de los servicios públicos, que de ponerse en marcha sería otro ente de contralor que controle lo mismo que debe controlar el 147, lo mismo que debe controlar la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, lo mismo que debe controlar el Defensor del Pueblo. Entonces tenemos control sobre control sobre control. Y financiamiento sobre financiamiento. Y así convertimos el Estado en este aparato burocrático que entonces se vuelve impráctico, digamos, o no funcional. Me parece sí que hay que tener una cuestión por ahí de sentido común. De todos modos, siempre está la cuestión política. El otro día que tuvimos como invitado a Alejandro Lucchesi, él planteaba por qué este ente regulador no quedaba dentro de la injerencia también de la Defensoría del Pueblo. Entonces, acá hay que sentarnos y discutir bien a ver cómo se resuelven, digamos. Yo creo que cada uno va a tener sus posturas diferentes en esto, obviamente. En el caso de Lucchesi, se vería, si se sacase la figura de del Defensor del Pueblo, como planteó Gispert, sería el primer perjudicado. Sí, seguramente. Bueno, Daniel, tenemos que despedir. Hay que despedirnos porque se nos ha hecho tarde nuevamente. Bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? Muchas gracias. La dicha hoy, Gustavo, con usted, mire que nos ha dedicado de todo, me llevo un montón de lectura y de tareas. Hablando acá, yo me siento un poco cohibido porque he querido ser legislador en Carlos Paz y no se me ha permitido por las razones obvias que acabo de mencionar. El artículo 182 y 183 de la Carta Orgánica habla del ente de control de los servicios públicos. Si hubiera más contralor en vez de control, Carlos Paz andaría mucho mejor, porque no es el cuestión, existen leyes para todo, pero si no tiene el personal que las haga cumplir, no sirven absolutamente de nada, son inocuas. Es decir, no hacen ni bien ni mal, pero en la práctica hacen mal. Entonces yo por eso quiero decir, el Código Electoral también, el proyecto de modificar del Código, la redacción, también lo tengo presentado en el Consejo. Es decir, tengo un montón de leyes, 43 proyectos tengo presentados y no he podido ser legislador, entonces soy legislador de ojito.
Y este es el proyecto de ordenanza. De ojito, que dice, se lo dejo no de a ustedes oficio. también de regalo. Muchísimas gracias. Es Bueno, el proyecto de ordenanza para el llamado a la convención de constituyentes. Ahora a lo mejor tiene oportunidad y lo invitan porque se ha ganado, digamos, siempre que me permitan la posibilidad de participar. Dinero, ¿no? Bueno, seguramente, tenemos que cerrar el programa, sí. Gustavo, así que te agradecemos muchísimo. Me avisen, yo vengo. Primero que me gusta dialogar. Muchísimo. Sí, nos hemos dado cuenta y nos gusta dialogar con vos porque planteas, digamos, y propones, das cuenta de una lucidez que tenés. Sí, antes que me vaya, ¿eh? Así que sí, no, eso falta, Ya pasé los 80 hace rato ya. Y seguramente va a seguir aquí con nosotros nuevamente, viniendo, visitándonos en algún otro momento. También agradecerte a vos, Yani, que nos hayas visitado aquí en este programa de hoy. Muchas gracias a ustedes, la verdad muy contenta con la invitación y bueno, para lo que les haga falta también. Bueno, nosotros seguramente nos vamos a estar viendo la próxima semana con otro programa de Visión Política. Esto es así, aquí ustedes pueden ver el paso de todos nuestros ciudadanos. Seguinos a través de nuestras redes sociales Visión Política CPTV. Estamos con vos siempre para reflejar la realidad política de nuestra ciudad. Será hasta el próximo martes, nos vemos.